Paz y la gracia del Señor Jesucristo, deseando que esté en sus corazones. Un buenos días, un buenas tardes para las personas que no son de la Iglesia de la Luz del Mundo. Yo soy Ángel Navarro y es mi deseo compartir con ustedes este tema respecto a las llaves de San Pedro. Muy bien, les estaba comentando hace un momento, debido a problemas y fallas técnicas, la primera parte de este video no se va a poder producir por motivos de esta clase de personas que están intentando obstaculizar mi trabajo. Así que les ofrezco por favor una disculpa y a la vez les suplico de su paciencia para que podamos continuar con la ayuda de Dios. Quiero darle la bienvenida a las personas que se van conectando. Selene, es un enorme placer saludarte. Dios te pague por estar en compañía aquí una vez más de tu programa. Que Dios te bendiga. Verdaderamente un privilegio. Bueno, les estaba diciendo entonces que para poder entender, para poder comprender, para poder razonar este tema, es importante que conozcamos las dos caras de la moneda. El hermano Benjamín Larios, bienvenido. Es un enorme placer saludarlo, hermano. En verdad, un privilegio. Para poder entender este tema tenemos que conocer las dos caras de la moneda. La primera es, amén hermano, la primera es que tenemos que conocer la parte negativa, es decir, la parte histórica, la razón de dónde se origina este tema para que podamos comprender e ir hacia un objetivo específico. Miren hermanos, les decía yo que gracias a que la Iglesia Católica ha perpetuado ya por muchos años la idea de las famosas llaves de San Pedro, es importante que tengamos que hacer un análisis histórico. La hermana Marta Isidoro, bienvenida hermana, es un enorme placer, Dios la bendiga. Dios les pague a cada uno de ustedes, los que están presentes en esta hora, para poder escuchar y compartir con ustedes esta palabra. Que Dios los bendiga, sean bienvenidos. Poco a poco vamos a ir leyendo los comentarios de todos. Dios les pague, me comprometo a que al finalizar vamos a leerlos todos para que podamos seguir compartiendo. Dios los bendiga, Dios les pague por estar acá, que el Señor esté con ustedes. Miren, la Iglesia Católica inventó esto de el papado para poder predominar en la historia a raíz de la multitud de oposiciones que tuvo. Para esto Roma inventó lo que es el papado, ¿ok? Y para poder justificar el papado con las Sagradas Escrituras, encontraron de que en un diálogo que tuvo el apóstol Pedro con nuestro Señor Jesucristo, se encuentran unas palabras de las cuales el catolicismo se ha valido, se ha justificado para poder ellos encontrar un respaldo bíblico de lo que es el papado. Y según ellos, el primer papa de la historia fue el apóstol Pedro, debido a unas palabras que el Señor Jesucristo le dijo en su momento. Estas palabras están registradas en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 19, donde leemos y encontramos textualmente las siguientes palabras: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que lo que atares en la tierra, atado sea en el cielo, y para que lo que desatares en la tierra, desatado también sea en los cielos. Entonces, gracias a esas palabras que el Señor Jesucristo le menciona al apóstol San Pedro, el romanismo inventa y se justifica y las toma como justificación bíblica para respaldar la idea del papado o del obispado de Roma. Ok, estamos hablando que estas palabras el Señor Jesucristo se las menciona al apóstol San Pedro posiblemente en el año 33, en el año 32 de la edad del maestro, en el siglo I de la era cristiana. Entonces, el papado, el cual tiene su origen, fíjense bien, el cual tiene su origen hasta el año 440 después de Cristo, encuentra que en estas palabras existe una justificación exacta. Existe una justificación exacta que les da a ellos la oportunidad de hacerle creer al mundo entero de que la autoridad suprema
la autoridad eclesiástica suprema se encuentra en Roma. Pero para esto ellos también tuvieron que inventar, ¿ok? El catolicismo, el romanismo tuvo que inventar que el apóstol Pedro estuvo en Roma, que el apóstol Pedro murió en Roma. Para ello inventaron una historia a la que se le conoce como una leyenda. En esta leyenda se dice de que el apóstol Pedro muere en Roma, recibe el martirio en Roma y allá se encuentran, según ellos hasta hoy, los restos del apóstol Pedro en Roma. Cosa que hasta la fecha no han podido comprobar, no han podido reflejar a través de las pruebas históricas y que por lo tanto vienen siendo consideradas mentiras. Incluso conocemos a personas que literalmente han estado en la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano, y al preguntar sobre estas cosas, los mismos sacerdotes que custodian allí las visitas de todas las personas que van a visitar aquel lugar para pues curiosear, admirar los eventos históricos culturales de aquellos lugares, les han dicho claramente que eso es una vil mentira. El catolicismo ha perpetuado una mentira para decirle al mundo entero de que allá están los restos del apóstol Pedro, que allá está la cabeza del apóstol Pablo y del apóstol Pedro y que aquí tenemos las reliquias de los santos, dicen ellos. Y al final cuando les preguntan y les han hecho saber y les han hecho comentarios sobre si es verdad, las mismas personas que están allá dicen que eso no es cierto. Esto te lo comparto como un dato importante e invito a cualquiera a que gracias a la facilidad que tenemos a través de los medios electrónicos podemos averiguarlo y nos vamos a dar cuenta que lo que tu servidor te está diciendo no es mentira. Pero bueno, seguimos analizando esto de las famosas llaves, las llaves de San Pedro. El texto está claro, ¿sí? El texto está claro. Nuestro Señor Jesucristo, después de dialogar con el apóstol Pedro sobre quiénes dicen las personas quién soy yo, luego viene el apóstol y gracias a la revelación que el Padre le da al apóstol, le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le responde y le dice bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Después de ese diálogo, el Señor Jesucristo le dice, eres bienaventurado, Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré en un tiempo futuro mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y luego viene el Señor Jesucristo y le dice al apóstol Pedro, y a ti, ¿ok? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que lo que atares en la tierra, atado sea en los cielos, y lo que desatares en la tierra, desatado sea en los cielos. Muy bien, ahí está. San Mateo capítulo 16 versículos 18 y 19 son las palabras con las que vamos a estar platicando, pero tu servidor quiere platicar contigo como una primera sección de dónde se origina esta idea de las famosas llaves de San Pedro. Gracias a haber perpetuado ya por muchos siglos, la idea de que el apóstol Pedro tiene unas llaves, las personas han inventado cuanta clase de ideas se puedan imaginar. Y ahora miles de personas están imaginando que después de muertos, al primero que se van a encontrar al llegar al cielo, porque ojo, para ellos, para las personas, gracias a la información del catolicismo, cuando una persona muere, al primero que va a ir a encontrar en la puerta, como una especie de portero, es al apóstol San Pedro. Y lo ven a él allí, se lo imaginan, las caricaturas, los dibujos animados, las películas, las opiniones. Y gracias a que las personas van deformando los conceptos, ahora medio mundo cree de que pues el apóstol Pedro está en el cielo como una especie de portero, con una lista, revisando si fulano puede entrar o si mengano no. Y pues ahí depende cómo haya sido, pues entras o no entras, ¿no? Entonces esa es la idea que muchas personas tienen del apóstol Pedro basados en las famosas llaves. Gracias a que eso es lo que ellos han interpretado. El catolicismo dice, ¿ok? El catolicismo romano dice y asegura, ¿ok? Que el apóstol Pedro fue el primer papa de la iglesia. Para ellos el apóstol Pedro es el príncipe de los apóstoles. Para ellos el apóstol Pedro es el guía de la iglesia. Para ellos el apóstol Pedro es la roca donde la iglesia está siendo edificada.
Todas esas ideas, todos esos conceptos, yo te invito, hermano, amigo que me estás viendo, te invito a que vayas y lo analices. Si quieres buscarlo por YouTube, te vas a topar con conceptos católicos, ortodoxos, te vas a encontrar con conceptos evangélicos protestantes, te vas a encontrar con cuanta clase de información, unos a favor, otros en contra, unos dando una explicación, otros otras, pero al final todo el mundo tiene una opinión en el concepto de tu hermano, como yo lo he aprendido, una percepción equivocada. Por esta razón, es bueno que nosotros hagamos este análisis, y en primera instancia para convencernos, y segundo para poder compartir la verdad, y de ser posible, defender esta verdad con la ayuda santa del Señor. Muy bien, te decía de que el catolicismo cree de que el apóstol Pedro fue el primer papa, y que gracias a que el apóstol Pedro fue el primer papa, ahora ellos se han inventado, dicen, creen, aseguran de que el apóstol Pedro delegó, después de que él fallece, el apóstol Pedro delegó su autoridad a cierto personaje que le hubo sucedido cuando él fallece. Les he comentado en videos anteriores, como el que platicábamos hace algunos días, de que la primer herejía, ¿sí?, la primer herejía infernal, diabólica, de condenación que Satanás lanzó en el mundo para desvirtuar el propósito divino, fue la peregrina e infernal idea de la sucesión apostólica. ¿Qué es esto de la sucesión apostólica? El catolicismo romano inventó la idea, inventó la idea de que los apóstoles tuvieron ciertos discípulos, y que estos ciertos discípulos, cuando los apóstoles mueren, fueron los que se quedaron al frente de la iglesia, y que obviamente, como estos discípulos tampoco fueron eternos, ellos también delegaron esta autoridad a otros discípulos, y así sucesivamente. Entonces ellos inventaron de que el apóstol Pedro vivió en Roma, que el apóstol Pedro murió en Roma, que el apóstol Pedro fue martirizado en Roma, que el apóstol Pedro fundó la iglesia en Roma, y que por lo tanto allí existió el primer discípulo, al que ellos llaman el sucesor de San Pedro. Se tuvieron que inventar, porque no existen pruebas, no hay pruebas, y yo invito a cualquiera que desee comprobarlo, que me dé una información extra católica que me compruebe sobre la existencia del famoso San Lino. Porque estas personas dicen de que hubo un discípulo por allá que se llamó Lino, y que este Lino, cuando muere, le delega la autoridad a otro famoso Anacleto o San Cleto. Y después viene San Clemente, y después viene Ocio de Córdoba, y después viene San Cirilo, y después viene Policarpo, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Así vinieron ellos rodando esa herejía, hasta que por fin establecen lo que se le conoce como el papado hasta el año 440 después de Cristo. Históricamente hablando, podemos decir de que el papado existe hasta el año 440 después de Cristo. Ahora, es interesante, porque nosotros sabemos y hemos leído textualmente que Pedro, aunque estamos hablando de que Pedro era su apodo, porque en realidad su nombre era Simón, su padre se llamaba Jonás. Entonces, Simón era un apóstol de Jesucristo. Fue un apóstol de Jesucristo. Jesucristo lo llamó y le encargó el ministerio del apostolado. Y viene el papado, el romanismo católico, e inventa el papado. Y entonces, si estos supuestos sucesores de San Pedro fueran como él, debieron de haber sido también apóstoles, pero como ellos inventaron y saben de que el apostolado únicamente lo otorga Jesucristo, entonces tuvieron que inventar la famosa sucesión apostólica. Bueno, dijeron ellos, ya no están con nosotros los apóstoles, ya no están acá, por tal razón, pues, hay sucesores. A ellos les encargaron, a ellos les encomendaron esta tarea, y que por esta razón ahora son obispos. Entonces dejan de ser apóstoles y ahora se convierten en obispos. Y cuando llegamos hasta el año
440, estamos hablando que han pasado alrededor de casi 3 siglos y medio, un poquito más, casi 4 siglos han pasado, para que entonces se dé auge e inicie y reinicie lo que nosotros conocemos como el origen del papado, siendo León I, ¿ok? Siendo un personaje, un hombre que se llamó León, el primer papa, ¿ok? El primer papa de la Iglesia Católica. Pero ojo, este tal San León era considerado de la línea de sucesores el número 48, ¿ok? Así que han pasado 48 hombres, 48 cabezas, 48 sucesores hasta que el papado existe. Entonces, por tal razón, no podemos aceptar esta herejía de la famosa sucesión apostólica y menos la del papado. Ahora resulta de que este famoso papa, San León I, y todos los que han venido hasta la fecha, ahora ellos también tienen las famosas llaves de San Pedro. Y quisiera decirte que por esta razón estamos hablando de esto, porque gracias a estas herejías, gracias a estas ideas, es que las personas ya no reconocen, no saben identificar, no logran comprender lo que es el ministerio apostólico, que es en realidad lo que nos interesa. Y para allá va enfocada esta plática. El ministerio apostólico es el ministerio que Jesucristo estableció para la administración de la iglesia de Jesucristo, con el que el Señor Jesucristo está trabajando para darle la oportunidad de salvación a las personas. Pero gracias a que Satanás se metió en medio de todo esto, resulta que se deforma la idea y el mundo está recibiendo una información completamente nociva y perjudicial para su alma, a modo de que ahora ya no logran comprender lo que es el apostolado. Se les hace algo extraño, algo imposible. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a recibir la idea que les legaron, que la idea que les heredaron este montón de herejes del que estamos platicando. Y si le agregamos el protestantismo que se dividió con Martín Lutero, Juan Calvino y otros, entre comillas, reformadores, y si le agregamos el auge explosivo, el famoso boom evangelístico de personas evangélicas, esto se termina deformando aún más, al final de cuentas con el objetivo de negar la existencia, vigencia y realidad del apostolado. Entonces, por esta razón es importante que entendamos a qué se refería nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo al apóstol Pedro? A ti te daré las llaves. ¿Ok? Por eso es importante que lo analicemos. Muy bien, ya para poder avanzar en esto, les he dicho entonces de dónde se obtiene la idea. ¿De dónde obtienen la idea de las famosas llaves, lo que el catolicismo le ha legado al mundo, luego la historia de cómo vino siendo formado todo esto? Ahora es importante que entendamos otro aspecto muy relevante, ¿ok? Porque para poder entender esto, hermanos, necesitamos entender qué cosa es, qué cosas son las benditas llaves. En primer lugar, ¿cuántas son? ¿Ok? Si tú, hermano, platicas con alguna persona que te quiere defender este punto, hay que preguntarle lo siguiente. Bueno, el Señor Jesucristo, en primer lugar, le dijo al apóstol Pedro, a ti te daré. A ver, ¿acaso solamente al apóstol San Pedro le entregó nuestro Señor Jesucristo las llaves? ¿Cuántos apóstoles habían cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo sobre la faz de la tierra? ¿A cuántos apóstoles el Señor Jesucristo llamó? ¿Solamente al apóstol Pedro le delegó las llaves? ¿O a qué se refería esto cuando le dice, a ti te daré? ¿Qué? ¿A los demás apóstoles no les entregó? Otra pregunta, ¿cuántas llaves les entregó? Porque les está diciendo claramente, a ti te daré las, plural, más de una. A ti te daré las llaves. Y ojo, no las llaves de la casa, ¿ok? No las llaves del carro, tampoco las llaves de la bóveda. Le entregó las llaves del reino de los cielos. A ver, el reino de los cielos, ¿cuántas entradas tiene? ¿Para qué sirven las llaves? ¿Por qué llaves?
¿Por qué utiliza el Señor Jesucristo la expresión llave para delegarle al apóstol esta oportunidad? Todo eso es importante que lo preguntemos, lo analicemos, lo pensemos. ¿Y por qué es que el Señor Jesucristo utiliza el concepto llaves para referirse a qué? Todo eso es importante que lo sepamos para poder entender lo que el Señor Jesucristo le intentó o le dijo al apóstol San Pedro. Información que ha llegado hasta nuestros días, importante de entender. Muy bien. Miren, todo esto es una historia. Soy amante de las historias. Así que les voy a contar una. Cuando nuestro Dios le reveló la ley, ¿ok? Nos vamos a remontar años y años atrás antes de Jesucristo. Cuando el Señor le reveló la ley al profeta Moisés, claramente le delegó una serie de mandamientos. Les he dicho anteriormente que no fueron solo 10. ¿Ok? El decálogo o los 10 mandamientos son la representación del total de leyes. Si tú quieres leerlo, podemos leer en el libro de los números. Allí vas a encontrar cuántas leyes eran. ¿Ok? Entonces, el profeta Moisés, de todo ese compendio, ¿ok? De todo ese compendio de leyes, él decidió hacer unas específicas. ¿Ok? Leyes específicas. Y las separó en dos clases de leyes. Leyes de bendición y leyes de maldición. Pero ojo, estas leyes que el profeta Moisés separó, estas leyes que el profeta Moisés redujo, resumió, no eran para todo el pueblo en sí. Estas leyes iban a ser especial y únicamente para el rey de Israel. Para que el rey de Israel las transmitiera. ¿Ok? Entonces, este decálogo estaba encerrado en una especie de cofre, que el encargado de poder interpretarlas, el encargado de poder transcribirlas, el encargado de conocerlas, era nada más el rey de Israel. Ahora, todos sabemos que el primer rey de Israel fue Saúl, de la tribu de Benjamín. Pero como todos sabemos de que Saúl, debido a su desobediencia, debido a su actitud, debido a su comportamiento, perdió el reinado. Entonces el reinado Dios decidió entregárselo a otro hombre. Y este hombre fue el rey David. Siendo el rey David entonces reconocido como rey de Israel, a él entonces se le entrega este cofre con esa ley. ¿Ok? Estamos hablando de un cofre con unas leyes específicas solamente encargadas para el rey de Israel. Entonces, el rey de Israel tenía ese cofre, y a ese cofre, a esa especie de recipiente donde estaban esas leyes que él solamente podía entender, eran para él consideradas como un tesoro. Para poder accesar a ese cofre había solamente una llave. Y esa llave se le llamó la llave de David. ¿Ok? Ahora, podría mostrarte el dibujo, pero honestamente no tengo ni la oportunidad ahorita, ni mucho menos. Pero voy a hacerte una especie de retrato hablado de cómo era esa llave. ¿Ok? Y no se parecen en nada. ¿Ok? No se parecen absolutamente en nada a las llaves que tú y ahora conocemos, ni tampoco las cerraduras donde la llave entraba son como las que conocemos ahora. ¿Ok? Las famosas chapas, las famosas herraduras donde entran las llaves que conocemos ahora, no se parecen en nada a esas llaves. Déjame decirte cómo eran. Eran una especie de cuadros, ¿ok? Eran unos cuadros así. Y había una hendidura, ¿ok? Había hendidura donde entraba una llave de madera, ¿ok? Esta hendidura tenía una especie de tres agujeros así, lineales, ¿ok? Cuando la famosa llave entraba en medio, y esta llave era como una especie de palanca donde subía y bajaba. El que manipulaba esa llave, si la subía, automáticamente cuando subía así, hacia arriba, en la parte de abajo, habían unas cuerdas que se ataban. Y cuando la bajaba, la parte de arriba quedaba desatada o atada.
Entonces, esta llave manipulaba la herradura para que pudiera abrirse ese cofre donde se encontraba esa ley sagrada que solamente el rey podía tener, por lo cual solamente el rey portaba la llave. ¿Ok? El rey portaba esa llave. Es ahí entonces cuando podemos entender que el Señor Jesucristo, cuando le dice al apóstol Pedro, para que lo que atares en la tierra, atado sea en los cielos. ¿Por qué? Porque la bendita llave, cuando tú la subías, automáticamente se desataba algo y se desataba arriba. Si tú la bajabas, se ataba abajo y se ataba arriba. Esa llave servía para atar y desatar, para accesar al tesoro que tenía el cofre donde se encontraba el tesoro del rey de Israel. Ahora, resulta que proféticamente hablando, ¿ok? Proféticamente hablando, únicamente el Mesías iba a aportar ahora esa llave, pero ya no una llave literal, ya no una llave material, ahora esa era una llave espiritual. Y si quieres que te dé los datos, vamos a leer en el libro de Isaías capítulo 22, el versículo 22, donde dice claramente que el Mesías, que este personaje iba a tener la posibilidad de atar y desatar con la llave de David. ¿Ok? El Mesías era el único que iba a poder obtener la llave de David. Quiero hacer una retroalimentación. ¿Qué contenía el cofre? Las leyes específicas de maldición y de bendición. ¿Para quién era esa información? Para el rey. El rey, ¿a dónde tenía esa información? En un cofre. Este cofre tenía una chapa y esta chapa tenía una llave, y la llave la portaba únicamente el rey de Israel. Por lo tanto, nadie más, absolutamente nadie más tenía acceso a ella más que el rey. Y ojo, si el rey perdía esa llave, cosa que no iba a pasar, pero únicamente el rey era el único que tenía acceso a ese tesoro. Ahora, aquí estamos encontrando entonces una grande enseñanza. La profecía dice claramente que el Mesías era el único que iba a aportar la llave, sentido singular, la llave de David. ¿Ok? Y ya dijimos que el rey David tenía una llave que abría un cofre, y en ese cofre estaban escritas las leyes específicas de condenación y de maldición y de bendición para el rey de Israel. Ahora, ¿quién era el Mesías? ¿Quién es el Mesías? Hay una grande bendición. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y se le revela ahora al apóstol Juan, al que recibe la revelación, o como comúnmente le conocemos como el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo 7 le dice claramente: yo soy el alfa y la omega, el que estuvo muerto y ahora vive, el que tiene la llave de David. ¿Quién es el que tiene la llave de David? Jesucristo, tu rey y mi Señor. Él es el que tiene la llave de David. Pero, ¿qué conserva? ¿Qué conserva ahora nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el cofre que posee nuestro Señor Jesucristo en sus manos? ¿Qué contiene ese cofre adentro? Contiene la ley, que tiene vida y tiene muerte. Contiene el pacto sagrado, la gracia divina, que únicamente puede accesar a ella Jesucristo, el Rey de la Gloria. Y esa llave es la autoridad que le ha sido delegada. A Jesucristo le fue delegada esta llave. ¿Ok? A nuestro Señor Jesucristo le fue delegada esta llave, para que lo que Él pudiera hacer con su autoridad, ahora las personas pudieran ingresar, pudieran obtener la bendición y la vida eterna gracias a la autorización, a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que tiene el poder para dar a conocer estas cosas. Ahora, cuando ya estamos entendiendo qué cosa es esto de la llave, para qué sirve y cuál es el contenido, ahora vamos entendiendo un poquito más de cerca lo que en realidad nuestro Señor Jesucristo le otorgó al apóstol Pedro. ¿Ok? No estamos hablando de llaves materiales. No estamos hablando de llaves de cualquier metal en especial. No, estamos hablando de la autoridad. Pero ojo, ¿por qué solo al apóstol Pedro?
¿Por qué solo al apóstol Pedro? ¿Y los demás apóstoles qué? Lo que sucede es que se ha interpretado, de una manera negativa, se ha malinterpretado, gracias al romanismo católico, la malinterpretación de que el apóstol Pedro era el príncipe de los apóstoles. Herejía más grande, honestamente, hermanos, no la vamos a poder encontrar. ¿Ok? Una herejía que logre sobrepasar esta, honestamente, es más imposible. Es imposible de encontrar, porque definitivamente es la corona de las mentiras. El apóstol Pedro no fue el príncipe, ni el principal de los apóstoles. Mucho menos fue el guía o líder o cabecilla. Tampoco la iglesia está siendo fundamentada o edificada sobre Pedro, como ellos dicen o aseguran. Todo esto es una manipulación, es una tergiversación, es una equivocación, una mala interpretación del catolicismo, pero con el objetivo de desvirtuar el apostolado y darle realce al papado. ¿Ok? Cosa que es una completa herejía. Pero vamos a entender esto, hermanos. Hay que entender esto. ¿Por qué al apóstol Pedro y los otros 11 qué? También los otros tenían una comisión, también los otros tenían un mandamiento, también los otros estuvieron escuchando, también a los otros el Señor los instruyó al igual que al apóstol Pedro. Pero ¿qué pasa con el apóstol Pedro? ¿Por qué al apóstol Pedro le está entregando el Señor estas famosas llaves y a los demás apóstoles no se las entrega? Vamos a entender y vamos a tratar de interpretar lo que el Señor Jesucristo le estaba queriendo decir al apóstol Pedro. En primer lugar, ¿para qué sirve una llave? ¿Ok? Vamos a entender esto. ¿Para qué sirve una llave? Pues sencillo. Una llave sirve para poder abrir una herradura de algo importante como lo es una puerta, un cofre, etc. Ahora, esta llave no puede serle entregada, no se le entrega a cualquier irresponsable o persona desconocida, no. Las llaves se le entregan a las personas serias, a las personas formales, porque se sabe de que esa llave abre. Vamos a poner un ejemplo muy burdo si tú quieres. ¿Tú le entregarías la llave de tu vehículo a cualquier desconocido? ¿O a tu hijo de 2, 3 años le entregarías tú la llave de la casa? No, yo estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque entendemos nosotros que las llaves son importantes porque abren, cierran espacios, objetos o lugares donde se conservan cosas valiosas, sea tu hogar, sea tu trabajo, sea tu empresa, sean tus objetos personales. Existe una llave con la que puedes accesar para poder ingresar o para poder salir. Algo se quedó adentro y tú sales, algo se quedó afuera y tú te quedas adentro. La cosa es que la llave te sirve para eso y no se la puedes entregar a cualquiera. Por lo tanto, el que recibe la llave recibe una responsabilidad, ¿cierto? El que recibe una llave recibe una responsabilidad. Entonces entendemos con este ejemplo que el apóstol Pedro recibe una responsabilidad directa. Le dice el Señor, y a ti te daré. Entonces el apóstol Pedro recibe una responsabilidad. Luego, volvemos a repetir, ¿para qué sirve una llave? Pues para abrir o cerrar. ¿Ok? Y el Señor le dice claramente, lo que ates en la tierra, atado va a ser en el cielo, y lo que ates en el cielo, pues atado va a ser en la tierra. Por lo tanto, esta llave sirve para abrir o cerrar. Ahora, ¿qué es lo que abre esta llave? ¿Qué es lo que va a abrir? Dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Fíjate qué bendición. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. No es cosa que se debe de tomar a la ligera, ¿ok? No es cosa que debemos de tomar a la ligera. Las llaves que el Señor Jesucristo le está entregando al apóstol San Pedro son llaves especiales. Y voy a estar remarcando la palabra llaves porque la palabra dice llaves. Pero en realidad lo que el Señor Jesucristo le está entregando al apóstol Pedro es la autoridad para accesar al reino de los cielos. ¿Ok? Para accesar al contenido de lo que esta llave abre. Entonces, dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde está el reino de los cielos? ¿A dónde está el reino de los cielos? Espero que no te estés imaginando arriba. ¿Ok?
Espero que no te estés imaginando allá arriba en el cielo. Ese no es el reino de los cielos. Dijo mi Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos entre vosotros está, con vosotros está. Y es decir, que el reino de los cielos, el reino de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, también el Señor Jesucristo se compara a Él, a sí mismo, como una puerta. Y dice claramente Él, yo soy la puerta. ¿Sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, el Señor Jesucristo se asemeja, se compara a todas estas cosas, y aquel que tiene la oportunidad de poder accesar a Él, tiene la obligación de abrir y cerrar y permitir el acceso a esa puerta. Entonces, lo que estamos entendiendo con esto es que el Señor Jesucristo le está delegando, fíjate bien, le está delegando al apóstol la autoridad para que aquellos que deseen ingresar lo puedan hacer a través de Él. Otra vez, toda aquella persona, hombre o mujer, toda persona que esté interesada, que se sienta interesada, que desee, que quiera accesar al reino de los cielos, accesar a la vida eterna, accesar a la misericordia, accesar al perdón, accesar a los tesoros eternos del reino de los cielos, tiene que accesar a través de la llave. Y la llave la tiene el apóstol de Jesucristo. Al apóstol Pedro se le fue entregada una llave, ¿ok? Se le entregaron las llaves del reino de los cielos, ¿ok? Ahora vamos a preguntarnos cuántas llaves le entregó, ¿ok? Porque decimos de que el Señor Jesucristo tiene la llave de David, ¿ok? Al Señor Jesucristo le entregaron la llave de David, ¿ok? Y ahora entendemos qué cosa es la famosa llave de David. Ya no es el tesoro, ya no es la cosa material, ahora es lo espiritual. La vida eterna, la comunión con el Padre, ahora solamente la podemos obtener a través de Jesucristo, ¿ok? Es a través de Jesucristo que podemos obtener el acceso al Padre. Ese es el tesoro inmortal, ese es el misterio del reino de los cielos. ¿Cómo poder accesar a Él? A través de Jesucristo. Pero ahora el Señor Jesucristo dice que el que quiera accesar a Él tiene que utilizar una llave. Por eso es que no cualquier persona puede llegar a Cristo. Por eso es que no cualquier persona puede alcanzar la comunión con Cristo. No todas las personas pueden llegar a Cristo directamente, y que yo necesito ir a Cristo primero y yo no necesito a nadie más. Perdón, eso no es así. El Señor Jesucristo delegó un método, y para poder accesar a Cristo tiene que haber alguien que nos abra esa puerta, que nos permita el acceso. Y esta es el ministerio apostólico. Entonces, al apóstol Pedro se le entregan llaves. Más de una. Se le entregan llaves. Muy bien. Vamos a entender esto. Espero con la ayuda de Dios haciéndome entender. Espero estar haciéndome entender, porque esto es importante de entenderlo, hermanos. Ya hicimos pedazos el papado, ya hicimos pedazos la sucesión apostólica, ya desvirtuamos la famosa idea del San Pedro, ya descubrimos qué cosa es la llave, ya vimos lo que es la llave de David, ya sabemos lo que el rey contenía, ese cofre, para qué servía esa llave, ya entendemos. Ahora vamos a tratar de entender cuáles son las llaves que tiene el apóstol Pedro. ¿Por qué al apóstol Pedro? ¿Por qué llaves al apóstol Pedro? Y los demás apóstoles tenían llaves. Todo eso lo necesitamos entender. Ahora estamos entendiendo, primeramente Dios, estamos comprendiendo qué clase de obra maravillosa es la que vino el Señor delegando a través del ministerio apostólico. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la puerta. Él es el camino. Él es el único medio. Él es el único medio por el cual podemos llegar al Padre. Pero para poder llegar a Jesucristo, que es la puerta, necesitamos una llave. Y esa llave es la autoridad. Autoridad que no le ha sido delegada a todo el mundo. Autoridad que únicamente se le fue delegada al ministerio apostólico. Son los apóstoles los encargados de utilizar esa llave para abrir o cerrar. ¿Ok? Por tal razón,
Voy a hacer un preámbulo. Por tal razón, si nosotros no tenemos un apóstol, si nosotros no conocemos a un apóstol, si nosotros no recibimos a un apóstol, si nosotros negamos a un apóstol, lo que estamos haciendo es rechazando la única oportunidad que nos ayuda a accesar a Jesucristo. Y si dejamos de accesar a Jesucristo, olvídate que vas a conocer al Padre. Eso jamás va a pasar. Nunca va a suceder. Todo viene en cadena. Por eso mi Señor Jesucristo dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, Mateo 10:40, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Alabado sea Jesucristo para siempre. Bendito sea su nombre. Muy bien. Al apóstol Pedro, el Señor Jesucristo le está dando una comisión especial. Es cierto, a todos los apóstoles el Señor les delegó autoridad. A todos los apóstoles el Señor les dio instrucción. A todos los apóstoles el Señor les dio a conocer los misterios del reino de los cielos. A todos los apóstoles el Señor los envió a predicar el evangelio. A todos los apóstoles el Señor les dio autorización. No hay mayores, ni menores, ni superiores, ni inferiores. No existen líderes dentro del apostolado. Todos son idénticos en el ministerio. Pero, hermanos, al apóstol San Pedro, al hermano Simón, ¿ok?, el hijo de Jonás, el apóstol de Jesucristo, uno de los más sobresalientes dentro del grupo, si tú quieres, el más despierto, el más versado, el más extrovertido de los apóstoles, él, que fue el primero que levanta el dedo cuando dice, Señor, yo puedo responder quién eres tú. Le dice, a ver, Pedro, pues Señor, tú eres el Cristo. Gracias a esas respuestas de ese diálogo, el apóstol Pedro recibe una comisión, ¿ok? Es decir, un encarguito extra. Tú, Pedro, como los demás apóstoles, ya tienen una misión, tienen un trabajo, tienen un proyecto, tienen un objetivo, pero a ti, especialmente a ti, Pedro, por eso le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, voy a tratar directamente contigo. Ahí están los otros 11, ¿eh? Ahí están los otros 11. Pero el Señor va a tratar directamente con ellos. Directamente con ellos. Pero con el apóstol Pedro le dice, ok, Pedro, bueno, mi plática ahora es contigo. Y te quiero decir, yo también sé que tú eres Pedro. Ok, te conozco personalmente, directamente. Ahora mi trato, mi diálogo, mi plática, mi conversación, mi estímulo ahora es contigo directamente. Y esto es para ti, Pedro. A ti te voy a encargar una comisión especial. ¿Ok? Y esta comisión especial, Pedro, va a ser para que tú acceses al reino de los cielos. Y lo que vayas a hacer va a quedar establecido en la tierra y va a tener impacto en el cielo. Y lo que decidas hacer desde el cielo, también, Pedro, va a tener un reflejo en la tierra. Por esta razón, tú te vas a encargar de esta misión, de esta tarea, de esta comisión especial a que a ti te voy a dedicar. Pero en ningún momento, hermanos, en ningún momento, el Señor Jesucristo le estaba delegando al apóstol Pedro más autoridad, supremacía, más liderazgo, más responsabilidad. No, una cosa es una comisión especial y otra cosa es un ministerio. Apóstoles eran todos. Desde Judas Iscariote, que se rebeló, Zebedeo, Mateo, Juan, los demás apóstoles que estuvieron, todos ellos tenían el mismo nivel que el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro, aparte de tener el mismo ministerio, recibe él, si tú quieres, un encargo especial. Y para este encargo especial, el apóstol Pedro recibe llaves. Lo habla entonces el apóstol lo habla entonces nuestro Señor Jesucristo en un sentido plural, porque el apóstol Pedro en esta comisión que va a tener que accesar, va a tener que utilizar llaves para abrir el reino de los cielos. ¿Ok? Porque para eso es, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces lo que lleva el apóstol Pedro es la comisión. Lleva la autorización, lleva el encargo del reino de los cielos. ¿Cuándo las utilizó? Esa es la pregunta. ¿Cuándo utiliza el apóstol Pedro las llaves? Porque el Señor le dice, a ti te daré. Y si tú le preguntas esto a un católico romano, a algún creyente religioso, todos ellos te van a decir
que pues es que lo que sucede es que el apóstol Pedro recibió la comisión especial y que gracias a él se dio a conocer esta bendición con los judíos y con los gentiles. Vamos a ver algo, mira. No es así de sencillo, no es así a la fácil, no es así a la ligera que estas cosas deben de entenderse. ¿Por qué razón, hermanos? Miren, porque el mundo entero está tratando de minimizar, está tratando de reducir, está tratando de menospreciar el ministerio apostólico y lo están legando, lo están arrumbando, lo están archivando en el archivo histórico. Y que todo eso pasó allá, eso sucedió allá, y que por tal razón solo el apóstol Pedro lo hizo y nada más. Por eso es importante y por eso se ve, tu hermano, en la necesidad de compartir estos temas, porque es importante que entendamos que el ministerio apostólico en este siglo XXI está vigente y que él tiene, como lo tuvieron los otros 11 apóstoles, aparte del apóstol Pedro, el apóstol de Jesucristo, San Joaquín, tiene las llaves del reino de los cielos. De la misma manera que las obtuvo el apóstol Pedro y de la misma manera que lo obtuvieron los otros apóstoles. Pero vamos a analizar la comisión del apóstol Pedro. ¿Por qué razón estamos hablando tanto del apóstol Pedro? Pues, hermano Ángel, ya avance. Ya nos tiene aquí patinando con esta patineta. ¿Sabes por qué? Porque el catolicismo romano de allí se está tratando de justificar para seguir diciendo que el famosísimo obispo de Roma es el sucesor de San Pedro. Y nosotros necesitamos bajarlo de ese caballito. Necesitamos que la gente se baje de ese concepto. Necesitamos que las personas entiendan que eso no es así. Y por eso vamos a decirles a las personas que lo que el apóstol Pedro recibió no es en nada lo que el catolicismo romano está tratando de decirles. Por eso seguimos con el apóstol Pedro y sus llaves. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, la primera llave que el apóstol Pedro utilizó fue para darle la oportunidad de salvación a los judíos. Después de que hubo descendido el Espíritu Santo allá en las fiestas del Pentecostés, 40 días después de que el Señor Jesucristo resucita y es llevado a la gloria donde ahora Él es el Rey, para la gloria de Jesucristo siempre, el Señor Jesucristo cumple su promesa y derrama sobre los apóstoles, derrama sobre los 120 hermanos y el grupito que se encontraba en aquel lugar, derrama sobre ellos el Espíritu Santo y todos hablaron en lenguas. Era una fiesta muy importante para los judíos, a tal grado de que habían muchos judíos en ese entonces reunidos y venían de diferentes partes del mundo, según lo encontramos en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Habían medos, partos, salomitas, etc. Había muchos judíos que estaban en la diáspora y otros que se encontraban en Jerusalén. Allí estaban todos reunidos en Jerusalén. Y esa fue la oportunidad de oro que muchos, cuando dijeron, bueno, pero esto está curioso. Estos están hablando un lenguaje que no se entiende, más bien parece que estuvieran borrachos. Pero aún siendo borrachos están hablando en nuestro idioma y nos están contando cosas maravillosas. ¡Qué precioso! Los podemos entender. Unos hablamos así, otros hablamos así, y estos están hablando en nuestro idioma. ¿Cómo es esto posible? Entonces, estas personas dicen, esto está interesante. Entonces, el apóstol Pedro, fíjate, ahí va la primera llave. El apóstol Pedro se levanta y comienza su primer discurso, el diálogo. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que esto que ustedes están viendo no es un efecto de licor ni de borracheras. No, este es el cumplimiento de una profecía dada por el profeta Joel, donde se dice que el Señor iba a derramar su Espíritu Santo sobre las personas. Pues esto que está aconteciendo es gracias a que Jesús de Nazaret, y comienza el apóstol Pedro a evangelizar por primera vez a nivel global, a nivel internacional, a los judíos. Entonces dice claramente que les da a conocer su discurso, les habla desde una buena parte de la historia del pueblo de Israel, hasta que llega nuestro Señor Jesucristo y viene y los acusa y les dice, pues a este Jesús, ustedes lo crucificaron, ustedes le dieron muerte, ustedes unidos con el imperio de Roma pusieron sus sucias manos encima de él y ahora él ya no está con nosotros gracias a eso. Pero quiero decirles que Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo.
Dice claramente las Sagradas Escrituras que cuando los judíos oyeron esto, dice que se compungieron. Les dolió en el alma, sentirse ellos culpables. ¿Cómo pudimos hacer esto? Eliminamos, matamos, dimos muerte a la oportunidad de salvación. Y al haber ellos entendido eso, pues dijeron, ¿y ahora qué podemos hacer? Estamos culpables. Somos culpables de todo esto y nos arrepentimos, pero ¿qué podemos hacer, hermano? Porque pues esto ya está muerto. Y el apóstol le dice, no, él no está muerto, él vive. Pero si ustedes quieren enmendarse, si ustedes quieren de verdad arrepentirse, si ustedes en verdad les duele, arrepiéntanse. Y bautícense en su nombre, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, de todo esto que hicieron, para que haya perdón, y mi Señor les va a bautizar con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y bendito sea Dios, dice de que de esa primera predicación, de ese primer discurso, de ese primer diálogo, hermanos, dice que hubo una conquista de cerca de 3,000 almas. Bendito sea Dios. Qué preciosa apertura de oportunidad. ¿Qué llevó el apóstol Pedro con su diálogo? ¿Qué llevó el apóstol Pedro con su llave? ¿Qué abrió el apóstol Pedro con su llave? Abrió, hermanos. El apóstol Pedro abrió la oportunidad de salvación para los judíos. Ya que nuestro Señor Jesucristo hubo resucitado, ahora sí, entraba en acción, entraba en vigencia el ministerio apostólico, la responsabilidad entraba. Entonces el apóstol Pedro, quien tenía la comisión especial de abrir el reino de los cielos, él es el que abre la apertura con su discurso, con su primer diálogo, gracias a esa virtud que él tenía, porque vamos a decirlo así, por esta razón el Señor Jesucristo le otorga a él esta comisión, porque él era extrovertido, era arrojado, era apasionado, pues. Y le delega a él, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que tú vas a tomar la iniciativa. Y en efecto, eso fue lo que hizo. Reciben el Espíritu Santo, se ve la oportunidad y entonces inmediatamente dice el apóstol, de aquí me agarro, este es el momento de oro, tienen que saberlo todos. Bendito sea Dios. Así se abre la puerta de la salvación para los judíos, gracias a que un hombre tenía la llave para abrir esa oportunidad y la aprovechó, la usó. Y por esa llave, aquellos que creyeron en esa predicación, entraron a la vida eterna, creyeron en Jesucristo y encontraron la comunión con el Padre. Pero gracias a quién? A que un apóstol de Jesucristo les abrió la puerta para que accesaran a la bendición eterna, que es la comunión con el Padre. Entonces, es allí donde encontramos el uso, el primer uso de la llave que el apóstol Pedro recibe. Ahora, pero estamos diciendo de que el apóstol Pedro recibió llaves, más de una. Pues también al apóstol Pedro le regala el Señor Jesucristo la oportunidad de ser el primer apóstol, de ser él el primer comisionado, de ser el primero que le habló. Oigan bien, de ser el primero que le habló. ¿Ok? El que le habló a los gentiles. ¿Ok? Había una comunidad de creyentes que no eran de sangre judía, no tenían sangre pura. La sangre de Jacob no circulaba por sus venas. Ellos eran paganos, gentiles. Y el Señor Jesucristo le revela al apóstol Pedro una manifestación muy gloriosa. Dice que el apóstol Pedro llegó a la casa de un tal Simón. Este Simón tenía un trabajo. El trabajo de Simón era de ser curtidor. Él, haz de cuenta, hermanos, de que él comercializaba con cuero de animales, con pieles de animales, pero esto de estarlas curtiendo era para ablandarlas, para aligerarlas, a fin de que se pudieran manipular mejor. Entonces, ese trabajo de curtidor era de estar ablandando las pieles de los animales para que pudieran ser utilizadas. Pues este tal Simón vivía cerca de un río por allí y el apóstol Pedro llega a visitarlo y Simón le dice, bienvenido apóstol de Dios, pase usted, y le da un cuarto, le da posada y ahí está el apóstol Pedro pernoctando. Entonces, cuando el apóstol Pedro estaba él descansando, él recibe una bendición, una manifestación. Miraba él que un lienzo descendía del cielo y que ese lienzo a los 4 extremos tenía él, dice, ese extremo tenían animales, de toda clase de animales inmundos. Los judíos tenían una ley y que por sus bocas
por sus vientres, por sus estómagos, no podía pasar cierta clase de alimentos que procedían de algunos animales. Por ejemplo, el puerco. Un judío le estaba prohibido comerlo. Para ello era algo inmundo, no podías comerlo. Y otra clase de alimentos más que no me voy a detener a especificártelos, pero venía alguna especie de animales que ellos consideraban inmundos, y estos animales, un judío de sangre pura no se los podía comer. Era ley, esto era inmundo, imposible, yo no lo puedo comer. Entonces el Señor Jesucristo se le revela y le dice: Pedro, mata y come. Y le dice el apóstol Pedro: no, perdón, Señor, no, paso, esto no. Prefiero probar otra cosa menos esto, Señor. Sobre mi boca jamás ha pasado cosa inmunda. Y viene el Señor Jesucristo y le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que el Señor ha santificado. Y se quedó el apóstol Pedro con esa reflexión. Pues, ¿qué me habrá querido decir el Señor Jesucristo? ¿Qué estará pasando? Pues, bueno, el apóstol Pedro está pensando en esa reflexión y está tratando de entender lo que el Señor le ha manifestado. Pero sucede que exactamente en lo que el apóstol Pedro está teniendo esa manifestación, hay un hombre un poco lejano de donde está el apóstol Pedro que también está recibiendo una manifestación. Había un hombre que era un gentil, se llamaba él Cornelio. Cornelio era un principal, era alguien importante, alguien que tenía peso, alguien que tenía autoridad. Pero él profesaba la fe judía y él quería agradar a Dios. En verdad, Cornelio era una persona buena, de buen corazón, de buenos sentimientos. Él trataba de hacer el bien, colaboraba. Y él, gracias a que Dios tuvo misericordia de él, esta fue la bendición que él alcanzó gracias a la misericordia. Ojo, no a los bienes que Cornelio hiciera, porque hay personas que dicen: no, pues lo único que para irse al cielo hay que ser buenas personas. No. Cornelio era una buena persona, pero recibió indicaciones, ¿ok? Si tú eres una de las personas que deseas obtener la vida eterna y practicas el bien, quiero decirte que tienes que hacer algo más que hacer el bien. Y en el caso de Cornelio, esto fue así. Cornelio recibe la manifestación y él miraba que un ángel le decía: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido ante la presencia de Dios. Por tanto, en la casa de Simón, el curtidor, a tal y tal lugar, en esta hora, hay un hombre al que le apodan, el que tiene el sobrenombre, el que recibe el apodo de Pedro. Ve por él. Ve, llámalo. Dile que venga contigo, porque él te va a decir a ti lo que tienes que hacer, lo que te conviene hacer. Entonces imagínate, hermano, un hombre que está recibiendo una manifestación de ese nivel, un hombre que siempre había intentado agradar a Dios a través de sus prácticas, pero que ahora recibe una manifestación directa. Es un hombre que se queda completamente asombrado. Y bueno, dicen: pues yo no sé quién es este tal Pedro, no sé hasta dónde está Simón. Bueno, sí he escuchado de un tal Simón, ¿quién lo conoce? Pues yo lo conozco. Vayan por él, y allí hay un tal Pedro, tráiganlo por favor, díganle que venga. Esto es importante, esto tiene que pasar. Y para todo esto, Cornelio llamó a su esposa, llamó a sus hijos, llamó a sus hermanos, llamó a sus amigos, y un buen grupo de personas estaban reunidas en la casa de Cornelio. Estando reunidos en la casa de Cornelio, estaban esperando. Imagínate tú, que todos aquellos esperando la manifestación, el cumplimiento de la manifestación que había recibido Cornelio. Pero Cornelio, ¿está seguro? Sí, yo lo vi. ¿Está seguro, Cornelio? ¿Y cómo es que dices que se llama? Se llama Pedro. ¿Va a venir? Tiene que pasar. Aquella expectativa, aquella zozobra, aquellas personas que sin duda respetaban a Cornelio, tal vez simpatizaban con la fe judía, estaban esperando el cumplimiento de esa manifestación. Cuando de pronto llegan los emisarios hasta donde está el apóstol Pedro y dice: buscamos a un tal Pedro. Sí, aquí está. Ok. Entonces el apóstol Pedro inmediatamente recibe, bendito sea Dios, qué precioso, recibe la orden: ve con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Como queriendo decir: alista esa llave, alístame esa llave. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llega el apóstol Pedro ante la presencia de Cornelio, dice que Cornelio, cuando lo vio, se arrojó a sus pies e intentó hacer una muestra de adoración. Y el apóstol Pedro entendió esa clase de evento que iba a ser. No. Levántate, porque yo mismo soy hombre. La adoración que piensas hacer es para Dios.
y su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, imaginémonos, hermanos, ese diálogo. Bueno, yo recibí esta manifestación, hermano Pedro, pues yo también, que bueno, bendito sea Dios, esto es lo que hay que hacer. Y dice claramente, aunque no da detalles, aunque no especifica el escritor Lucas sobre ese evento, dice claramente que después de que hubo platicado con ellos, fíjate bien, después de que hubo platicado con ellos, ellos pidieron ser bautizados. Ellos pidieron ser bautizados y entonces le bautiza. Bendito sea el nombre del Señor. Le bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como prueba irrefutable de la bendición de Dios, también desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo para siempre. Y es allí donde el apóstol Pedro culmina y cumple con la misión especial. Con la misión especial que Jesucristo le hubo otorgado en aquella oportunidad cuando le dice, a ti te daré las llaves. ¿Cuántas llaves eran? Eran 2 oportunidades que el apóstol Pedro iba a tener para abrir la puerta. La puerta es Jesucristo. La puerta del reino de los cielos, para regalarle la oportunidad de salvación a judíos y a gentiles para que pudieran accesar. ¿Quién fue el primer apóstol que le predicó a los judíos? El apóstol Pedro. ¿Quién fue el primer apóstol que le predicó a los gentiles? El apóstol Pedro. A ti, Pedro, te voy a dar esta comisión. A ti, Pedro, te voy a dar este encargo. A ti, Pedro, te voy a regalar esta tarea específica. Tú vas a ser el que vas a abrir la brecha. Tú vas a abrir el telón. Contigo va a iniciar esta bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Ya después encontramos nosotros que los apóstoles ya tenían bien distribuido todas las cosas y su misión era predicar el evangelio por todo el mundo, ¿cierto? Mateo 28:19, San Marcos 16:15 dice claramente, id por todo el mundo. Misión y tarea que les fue encomendada a todos. Posteriormente, años después, el Señor quiso llamar a un ministro para que se encargara de la predicación mundial. De los gentiles. Y este hombre fue el hermano Saulo de Tarso, a quien Jesucristo quiso encomendarle el ministerio a los gentiles. Un apóstol de Jesucristo a quien también le entregó las llaves del reino de los cielos. Es que, hermanos, esto de las llaves es una bendición muy importante. Esto de las llaves es una bendición muy grande. Fíjate bien, hermanos. Solamente un apóstol de Jesucristo, con su autoridad, tiene la facultad de que tú y yo podamos accesar al reino de los cielos. Pero ojo, el reino de los cielos, fíjate bien, el reino de los cielos está envuelto en misterios. Y para que nosotros podamos entenderlos, solamente un apóstol de Jesucristo nos puede revelarlo y nos puede darnos a conocer. Y es porque Jesucristo a ellos les ha revelado todos esos misterios. Entonces, estas llaves del reino de los cielos, para que podamos entender el reino de los cielos, son las llaves de la vida eterna, las llaves del perdón, las llaves de la reconciliación, la llave del amor, la llave de la unidad, la llave de la sabiduría, la llave del conocimiento, la llave de la elección. Son llaves que nada más puede utilizar un apóstol de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta razón, hermanos, es importante que entendamos estas cosas. El apóstol Pedro no recibió llaves materiales, ni tampoco delegó llaves a ningún obispo o personaje que nunca existió como ese tal Lino, o a Cleto, o a Anacleto, o a Cirilo, o a Policarpo, Hipólito y cuanto mugrero que no existió el catolicismo ha querido creer. La sucesión apostólica no existe. Mucho menos el papado tiene la autoridad directa de un apóstol. Es mentira que el apóstol Pedro murió, vivió y fundó la iglesia en Roma. No es cierto. El que vivió y estuvo en Roma fue el apóstol Pablo, ¿ok? Y él fue el que gobernó a la iglesia de Roma, no el apóstol Pedro. Por tal razón, hermanos, todos estos detalles son importantes que los entendamos, para que así podamos compartir con las personas que las llaves que el apóstol de Jesucristo tiene son las llaves que nos permiten accesar a todos aquellos elementos que nos proveen la vida eterna. ¿Pero cómo podemos accesar a ellos? Gracias a que conocemos, hemos aceptado y hemos recibido al que tiene la llave del reino de los cielos, el apóstol de Jesucristo.
Quiero compartirte, hermano, que no eres de la luz del mundo, que con la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, hay un auténtico apóstol de Jesucristo, con las llaves del reino de los cielos, gracias a quien por él hemos podido accesar a todas estas cosas que ahora te estamos compartiendo. Tu servidor ha traído para ti hasta este momento esta información con el objetivo de compartir contigo, hermano, compartir contigo, hermana, compartir contigo, familiar o amigo que no eres de la luz del mundo, para compartir contigo esta verdad, porque es de suprema importancia que la comprobemos. Por tal razón, tu servidor se siente muy complacido, tu servidor se siente muy agradecido porque me hayan permitido esta oportunidad de compartir con ustedes esta expresión como tu servidor la ha entendido. Hermanos, yo sé que hay muchos hermanos y hay muchas hermanas que comprenden estas cosas de una manera más profunda que yo, de una manera más exacta que yo, a los cuales los invito profundamente con todo el corazón a que también las compartan conmigo y con los demás. Estoy abierto, hermanos, al diálogo. Si alguno cree que tu servidor, tu hermano, ha fallado o ha faltado o necesitamos más luz, más claridad, hermanos, adelante, bienvenidos. Pero si tú crees que lo que tu servidor te ha sido útil, hermano, compártelo. Que te sea útil. Compartámoselo a las personas que no conocen esta verdad. Y si no lo sabíamos, hermanos, crezcamos en estas cosas. Esto, hermanos, es y nos ayuda para fortalecer nuestra fe, para afirmar nuestra confianza, para entender esta grande bendición que tenemos. Porque no hemos llegado a una congregación religiosa, no, somos la luz del mundo. La iglesia que Jesucristo fundó sobre la faz de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. La única iglesia sobre la faz de la tierra que es dirigida por un auténtico apóstol de Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Maestro, el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, a quien deseamos muchas bendiciones. Hermanos, así terminamos nosotros este análisis. Y como les hube dicho, hermanos, pues quiero leer algunos saludos. Recibimos algunos saludos y quiero también agradecer enormemente por esta participación. Decidí quitarme los anteojos porque el reflejo de la luz se proyecta y no deseaba que nos interrumpiera. Pero saludos para Selene. Dios te pague por tu compañía. Ha sido un enorme placer que estés con nosotros en esta tarde. Dios te bendiga. El hermano Benjamín Larios, mi hermano, mi amigo. Un placer, Dios le pague. Saludos, bro, que Dios lo bendiga. Amén, así sea. Un abrazo, una bendición para ustedes. También Marta Isidoro dice que nos estuvo acompañando. Dios le pague, hermana, que Dios la bendiga. También recibimos desde Honduras la visita de nuestra hermana Cris Romero. Dios le pague, un enorme placer saludarla. El hermano Fer también, Gómez, nos estuvo acompañando. Hermano, que Dios lo bendiga, Dios le pague por compartir esta transmisión. Dice que también nos estuvo saludando Ponce Romero Edgar. Saludos, dice, desde Honduras, Dios le bendiga, hermano, amén. Un saludo de paz, de bendición, Dios le pague. También Oswin Díaz, saludos, dice, bonita explicación, la gloria es para Jesucristo, Dios le bendiga, hermano, también. Salvador Zavala, lo está viendo, mi hermanito, qué placer saludarte, que Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo, es un placer. Rachel Olivares, hermana, qué bendición, Dios le pague por habernos acompañado también. Se le recuerda con mucho cariño, hermana Rachel, allá con mi hermano, con mi amigo Olivares, que Dios los bendiga. Dice que también nos está viendo la hermana, no sé desde qué lugar nos estará viendo, pero envió sus saludos. También a mi hermano mayor, Joel Navarro, Dios le pague a mi hermano por habernos acompañado aquí desde Houston. Hermanito, Dios te pague, que Dios te bendiga. Dice Emily Benítez, también lo está viendo. Bendito sea Dios. Dios le pague por sus saludos de bendición. La hermana Antonia Zúñiga, qué bendición. Melec García, hermana, Dios le pague. Luis García también lo estuvo viendo. Bendito sea Dios, Dios te pague. Madaí, qué placer saludarte. Que el Señor te bendiga también. Mi madrecita, que Dios la bendiga, también nos acompañó en esta tarde. Carlitos Martínez, una bendición saludarte, hermano. Dios les pague a todos por habernos acompañado hasta este momento de esta transmisión. Espero haya sido útil, haya sido de beneficio y de bendición para cada uno de ustedes. Dios les pague por estar con nosotros. Dios les pague por continuar aquí
con nosotros en esta transmisión, aprovechando el tiempo y haciendo la sagrada voluntad de Dios. Yo soy Ángel Navarro, desde Houston, Texas. Que Dios los bendiga. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Que tengan un precioso día. Y como siempre lo digo, el que tenga oídos para oír, que oiga.